Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Contraperiodismo Matrix, el fin del Borrego Matrix. Los Chitauri en África son precisamente para que nos hemos metido bastante. Claro, son los demonios de toda la vida, es mentira. Porque el tema de los reptilianos, los creadores de la humanidad. Cristo no murió en la cruz, pusieron a un doble. Hoy voy a hablar de este tema tan increíble, tan difícil de asimilar. De hecho, la primera vez que yo oí esto, pensé que era una gilipollez, una locura. ¿A quién se lo oí? Se lo oí a Sri Sri Anandamurti, mi gurú, una entidad muy especial, que no es humana, no es un ser humano. Muchos hemos tenido experiencias sobrenaturales con él, pero bueno, que superan toda explicación y todo lo imaginable, ¿no? Pero no es el tema de Anandamurti hoy. Ya hablaremos otro día de él. Y quedará en la historia como Cristo. El caso es que Anandamurti dijo que Cristo no había muerto en la cruz, sino que habían crucificado a otro, habían puesto a un doble. Bueno, me pareció una de las mayores tonterías que he oído en mi vida. Y pensé, bueno, ¿cómo es posible una persona tan erudita? Porque si fueras idiota, pero es que Anandamurti no es idiota. Anandamurti daba discursos en varios idiomas a la vez. Repetía el mismo discurso en bengalí, en hindi, en inglés. Bueno, parece mentira que alguien así te diga esta tontería, ¿no? Entonces yo pensé, bueno, este tío está chalao. Y así lo dejé, hasta que pasaron años y luego me enteré de que resulta que hay textos que dicen lo mismo y que se ha encontrado un evangelio, el evangelio de Bernabé, de hace 1500 años, que dice que lo mismo, que no murió en la cruz. Por cierto, yo hice un artículo hace tiempo y después de eso empezaron a salir vídeos en internet, pero creo que fui el primero, o de los primeros en sacar este tema, que vamos a ampliar hoy. También es curiosa la tesis de Bárbara Marciniak, que dice lo mismo, que hicieron un holograma, los poderes fácticos de la época, que ella relaciona con extraterrestres, en realidad los Anunnaki, y no fue real, pero era un holograma, engañaron a la gente. Y lo que voy a hablar hoy no va contra Cristo, no va contra Cristo, no quiero ofender a los cristianos. He dicho que los cristianos me han ayudado en momentos claves de mi vida, no sé por qué, me viene un cristiano católico en algunos momentos que he tenido dificultad y me aparece un misionero, un abogado, una persona, entonces tengo kármicamente un respeto especial a los cristianos, nada va contra ellos. Anandamurti dijo que Cristo es amor y reconoce su existencia. Y los místicos son reales, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, y esa es la visión real de Cristo, el Cristo místico. Pero ¿quién cita a estos autores? Nadie. Nunca veréis a un cura citando a San Juan de la Cruz, nunca, ni al Papa, ni a nadie, ni a los estigmatizados, eso lo cito yo. Bueno, alguna vez el Papa Benedicto en alguna encíclica habló de Santa Teresa y San Juan de la Cruz, además como la cima del misticismo, ¿no? Ese es el Cristo real, el de la Iglesia está falsificado, que es lo que ha dicho Anandamurti. El Cristo real es amor, y el Cristo real se puede experimentar en meditación, en contemplación profunda, puedes entender los grandes misterios de Jesucristo. Como dijo Santa Teresa, como dijeron los místicos, ellos no mienten, ellos son los reales, fidedignos, los climásticos, los que llegan al clímax.
Y los anaclimásticos es la iglesia, el anticlimas. San Juan de la Cruz escribió Cántico Espiritual en la cárcel. A Juana de Arco la quemaron. Es decir, a los verdaderos místicos, la iglesia, la institución, la que falsifica, lo quema. El poder de esta institución controla el mundo a través del comando G. El CFR es del comando G. Puede parecer también una chaladura, pero jesuitas como el padre Luna, Luciano Luna o Alberto Rivera, dijeron que el Islam es una creación moderna del comando G. Se hizo un congreso judío-israelita a principios del siglo XX y en el XIX, donde se establecieron los principios del Islam. Lo cierto es que la historia oficial no es real. Lucas ya lo dijo. ¿Por qué buscáis entre los muertos aquel que está vivo? Lucas 24. Hasta ahora solo nos han dado una versión oficial, dada por el Vaticano. Pero existen otras muchas versiones sobre Cristo, el personaje más citado y famoso de la historia. La Biblia es el libro más leído. Hay miles de millones de católicos en todo el mundo. Hay más versiones sobre la iglesia, como las que nos dan exjesuitas asesinados como Alberto Rivera o como el padre Luna. Esto no quiere decir que no haya una realidad mística en el cristianismo, por supuesto, y en el islamismo. Ha habido grandes místicos, Rumi, San Juan de la Cruz, Maimónides en el judaísmo. No estamos criticando a la espiritualidad, sino a versiones oficiales. Resulta que encontraron un evangelio con más de 1500 años, de 52 páginas en Turquía, el Evangelio de Bernabé, que viene a confirmar lo que dijo Anandamurti. Bernabé es uno de los discípulos de Cristo que viajaron con el apóstol Pablo y mantiene una versión muy similar a la del Islam. El libro fue descubierto en el 2000, se ha mantenido en secreto en el Museo Etnográfico de Ankara. Pero ya en 1976 ya había versiones de que Cristo no había muerto en la cruz. Según Bernabé, Pablo era judío y un impostor, y Jesús no murió en la cruz, sino Judas, que fue el verdadero mártir. El Evangelio de Bernabé dice, 1.3, en el momento en que los judíos se preparaban para ir a capturar en el huerto de los olivos a Jesús, este fue arrebatado al tercer cielo, porque no morirá hasta el fin del mundo, y se crucificó a Judas en su lugar. También dice, Dios permitió que el discípulo traidor pereciese a los judíos hasta tal punto semejante en su rostro a Jesús, que lo tomasen por él, y que como a tal lo entregasen a Pilatos. La existencia de Bernabé es aceptada oficialmente. El libro es de cuero, tiene unas páginas muy gruesas y está escrito en arameo, que es el idioma de Cristo. Tiene algunas páginas negras por el efecto del tiempo, y los expertos que han examinado el libro han dicho que es original. Casualmente, el Islam dice lo mismo. El Corán dice, y dijeron los judíos, hemos matado al Mesías Jesús, hijo de María, el mensajero de Alá, pero no le mataron ni le crucificaron, sino que se les hizo confundir con otro a quien mataron en su lugar. Repito, con otro a quien mataron en su lugar. Quienes discrepan sobre él tienen dudas al respecto, no tienen conocimiento certero, sino que siguen suposiciones, y ciertamente no lo mataron. Corán 4:157. La versión que nos dan es la versión del Concilio de Nicea. Pero hay muchísimas más, hay muchos evangelios apócrifos, en donde Jesús era místico, era vegetariano. Al principio la iglesia creía en la reencarnación. Te están dando una versión oficialista.
Anandamurti dijo: Cristo es la encarnación del amor, y quien tiene amor a todos los seres creados respeta a Cristo. Esta es la verdadera esencia de Cristo, no la Iglesia, los curas y la religión. Lo dijo en el libro Supreme Expression en 1978, página 304. Ya dije que me pareció una tontería suprema la primera vez que lo oí, pero luego he visto que hay otras versiones, la de Bernabé, la del Corán, la de muchos investigadores y la versión del Evangelio de Nerón, otro evangelio apócrifo, desconocido completamente, que dice cosas realmente impactantes. Dice que no murió en la cruz y que se casó con Magdalena, cosa que repiten otros evangelios apócrifos. Bueno, lo de casarse con Magdalena puede ser también un símbolo de Magdala, una unión de opuestos, que a veces se utiliza en esoterismo. En el Evangelio de Nerón leemos: 2 noticias tengo para daros, una es buena y la otra es mala, mas ninguna debe removeros el corazón. La primera es que voy a casarme con Magdalena, quien ha sido la mujer más valiente que he conocido, pues con ella he de seguir mi camino, ya que la he hallado afín a mis deseos de ascender al reino de los Cristos cuanto antes. Como he nacido mortal, me es menester recuperar la inmortalidad, tal como os he enseñado, y no puedo hacerlo en soledad, ni el hombre ni la mujer. No dice que muriera en la cruz, pero sí que ascendió a los cielos. O sea, no negamos que pueda ser un ser divino y no le estamos rechazando. Pudo ascender, pudo liberarse, dar su mensaje y liberarse. El Evangelio de Nerón dice: el otro motivo es saber si es verdad lo que me informaron los mensajeros del naciente, de que el Maestro Jesús, el Esenio, fijaros, una secta esotérica, Esenio y Terapeutae los llamaban, se convirtió en pura luz de espíritu y que ascendió a los cielos de Dios absoluto para ser más que los dioses del norte. Estos textos están tomados de la Biblia Tercera, Testamento de todos los tiempos. El texto de Nerón se llama Jesus Christi. Presenta también como Bernabé a Pablo como un impostor. Y dice que Pilato le salvó cuando querían crucificarle. Dice que se ha ido al otro lado del mundo a predicar, dijo. Fijaros, la teoría de que se fue a la India. Cuando iban a por él, dice este evangelio, dice, se ha ido al otro lado del mundo a predicar. Y vincula a la Virgen a las vírgenes vestales de Ur, nombre Anunnaki, y su padre como un gran constructor masón. Dice, nació hace 76 años en una aldea cercana al Mar Muerto y fue su padre un gran constructor llamado José y su madre una virgen vestal que ofició en el templo de Ur, versión Anunnaki. Las religiones oficiales las han creado los consejeros de Enlil, los Anunnakis, para controlar a la sociedad, a los Gojin, a los Borregomatris. Hay yogis como Yogananda que también te dan la versión de que Cristo, Yogananda y su maestro Yukteswar, que también era como un yogi místico, que era vegetariano, que hacía meditación. Hay textos, montones de textos en el mundo. El texto Tariq y Kashmir, el que en el Mula Madri dice que Jesús vivió en Cachemira. Las teorías de Cachemira han sido investigadas por varios autores, especialmente por Andreas Faber-Kaiser. Faber-Kaiser fue asesinado y hablaba del nuevo orden mundial en los 90. Un periodista de verdad, de los que en aquella época nadie hablaba de eso. Él investigó esto en el libro Jesús vivió y murió en Cachemira. La tumba de Jesús en Srinagar es el subtítulo. Según Kaiser, no hay datos históricos que avalen esta muerte. Tampoco nadie presenció la resurrección. Lo cierto es que nos lo tenemos que creer. Unos evangelistas, unos discípulos dicen que lo vieron, pero nadie estaba allí para comprobarlo.
En la India existe la tumba de Cachemira, de Cristo, y la de Moisés, y también la de María. Son personajes míticos que existían en la mitología Anunnaki. Moisés aparece en las tablillas de arcilla. Moisés es una creación sumeria. Muchos mitos de la Biblia, como hemos dicho, pues son tomados de los Anunnaki. Kaiser dice que Cristo, una vez curado de las heridas causadas por la crucifixión, emprendió la huida hacia el este en busca de las tribus perdidas de Israel y llegó a Cachemira. De hecho, en Srinagar, capital de Cachemira, hay una tumba donde se le venera. En Pakistán, cerca de la frontera de Cachemira, está la tumba de María, madre de Jesús. Y también aparece la tumba, la piedra de Moisés. Kaiser y una colega suya, Mercedes Castellanos, viajaron por ahí, por toda la zona del norte de la India para recoger testimonios. Y sí, la gente, los nativos, hablan de un tal Isa. De hecho, muchas partes de la historia de Cristo no se conocen cuando era niño, desde su nacimiento hasta que tenía 12 años. Y cuando Jesús comenzó a predicar, Lucas dice que tenía 30, Lucas 3:23. Hay otros autores, Dr. Peterson, Notovich, Dr. Vandarkar, que cuentan la misma historia de que Isa predicó y que venía de Israel. Existen textos en los monasterios del Tíbet. Hay más de 84.000 rollos donde se cuenta esta versión. Hay una tumba en Cachemira, se llama el sepulcro de Yuza Asaf. Supuestos pies, que bueno, eso sí tampoco es una prueba. Yo tampoco me voy a creer porque vea 2 pies. Pero aparecen referencias de Cristo en montones de sitios del mundo. Cristos precolombinos, el Cristo de Burros en Estados Unidos. Wakea, un Cristo en la Polinesia, que caminaba sobre las aguas, que era rubio, con pelo largo y barba. En los textos estos de Isa utilizaba expresiones típicas de Cristo como en verdad os digo. Notovich, uno de estos investigadores, encontró textos que decían cosas como: poco después, un hermoso niño nació en el país de Israel. El mismo Dios habló por la boca de este niño, explicando la insignificancia del cuerpo y la grandeza del alma. Los padres de este niño eran gente pobre, que pertenecían a una familia distinguida por su piedad. Los israelitas afirmaban que este niño estaba dentro del Espíritu Santo. Notovich dice que Cristo estuvo en ciudades indias como Jagannath, Rayagrija, Benares y otros sitios santos. Isa era monoteísta, defendía que había un solo Dios, ayudaba al pobre, al débil, decía que no codicien lo que otros poseen, es decir, todas las ideas que nos transmite la religión oficial de Cristo. También dice una cosa muy curiosa, que viajó a los Himalayas y meditó allí. Y hizo un peregrinaje en Rajputana y hasta Persia, zona ya Anunnaki. Hablaba de amor, de abolir la esclavitud, las autoridades lo perseguían, le decían: ¿quién eres tú que osas blasfemar de nuestro Dios y sembrar de duda los corazones de nuestros creyentes? Dicen textos indios. Típico de los evangelios. Pilatos intentó liberar a Jesús y simpatizaba con él, según Juan 19:12. Entonces no es raro que intentara evitar su muerte y crucificaran a Judas en su lugar. ¿Para qué? Pues porque el pueblo estaba enfurecido y había que darle una satisfacción. Entonces lo que él decidió fue eso: vamos a poner a otro en su lugar y que el pueblo, la plebe, se quede satisfecha. Y a Cristo le dejamos vivo. Y después de esto Cristo se curó las heridas y fue a predicar a la India al cabo de un tiempo. Bernabé, de hecho, predicó el evangelio este. Y hubo una crucifixión, pero fue engañosa.
Curiosamente lo que dice Bárbara Marcinia, que hemos dicho que bueno, tampoco hay que creérselo mucho, es una versión de los pleiadianos, pero es lo que dice ella. Pablo dice cosas enigmáticas en la epístola a los Hebreos 5:7, dice: el que durante su vida mortal con grandes clamores y lágrimas ofreció plegarias y súplicas a aquel que podía salvarlo de la muerte, fue escuchado a causa de su reverencia. Esto, cita, lo que indica es que fue salvado de alguna manera. Muchos autores corroboran esta versión. Por ejemplo, una líder religiosa, Mithra Ghulam Ahmad, que es del 1899, Levi Dowling, 1908, un yogi, Swami Avedananda, el escritor y artista Nicolás Roerich, que es de principios de siglo, el Evangelio de Acuario de Levi Dowling cuenta esta misma historia. O sea que esto no es nuevo, siempre se ha dicho. Más autores, Gruber y Kersten, en el 95, sostienen que el budismo tuvo una influencia capital de Jesús y documentan que las enseñanzas y prácticas de los terapeutas, que es una secta esotérica, esenios terapeutas, los discípulos eran de esta secta, influenciaron el budismo. Nicolás Notovich encontró en una lamasería, el monasterio de Emis Lakat, un manuscrito sobre la vida del santo Isa, el mejor de los hijos de los hombres. Yogananda también dijo esto mismo. Hay más libros, Los años perdidos de Jesús, de Elizabeth Clare. Otro autor antiguo que se llamaba Louis Jacaliot escribió un libro titulado La Biblia en la India, donde se hablaba de historias bíblicas en la India. Jesús es amor, se puede descubrir su secreto en meditación. Los místicos no mienten, los místicos son grandes, los santos de la iglesia. Stiagnus es el primero en promocionarlos. Nunca veréis a un cura, al Papa, citar a San Juan de la Cruz, a Teresa de Ávila en las encíclicas, alguna vez, pero rara vez, en los discursos. No les interesan, los místicos no interesan, los estigmatizados no interesan. Es la versión oficial. Los jesuitas controlan el mundo, el Comando G, la CFR, el organismo internacional. El Papa Sisto IV era conocido como Sexo IV y tenía puticlubs, así como os digo. Crean la Inquisición. Hay una versión que es la oficial, donde cometen todo tipo de crímenes y abusos. La Inquisición. Loyola eran militares. Son muchas fuentes las que inciden que Cristo no murió en la cruz. Solo os digo que la versión oficial no es real. Y si autores como Anandamurti y muchos más que os he citado dicen que no murió en la cruz, es una versión a tener en cuenta. Y además, en realidad, da igual. Nadie niega la divinidad ni la profundidad de la religión católica y cristiana. Lo que hay que estar es despiertos y desconfiar de las versiones oficiales. Hasta el próximo programa, amigos. Ha vuelto.